lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Le quiero agradecer a Sebastián Rivadeneira, que está conectado con nosotros vía telemática. Entiendo que anda por el centro del país, por la provincia de Tungurahua. Sebastián es especialista en materia eléctrica. En su momento se desempeñó como gerente de Selec Agoyán. ¿Cómo le va, Sebastián? Qué gusto, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, y un cariñoso abrazo a toda nuestra audiencia. Gracias a usted por la gentileza de atender esta invitación. A ver, la pregunta del millón que creo que muchos nos hacemos es si en realidad hay un riesgo real de que para el próximo estiaje, miren ustedes que estamos en una temporada seca, o sea, realmente estamos con una temperatura incluso muy elevada acá en esta parte del Callejón Interandino. No sé cómo está la situación en el Austro, no le hemos dado seguimiento a lo que está pasando en la región amazónica, pero hay el riesgo de que en el siguiente estiaje Ecuador vuelva a enfrentar racionamientos, apagones. ¿Cómo está la situación hoy, Sebastián? Hay un 75% de probabilidades que al menos en noviembre haya apagones. Para que nuestra ciudadanía pueda entender, los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero no hay lluvias en ninguna de las dos cordilleras, tanto la oriental como la occidental. La mayor parte de nuestras hidroeléctricas se encuentran en la cordillera oriental y durante esos meses que les acabé de indicar no hay agua para nada. Entonces, la reserva de agua que tiene Masar, más otras pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen represas, lamentablemente no van a ser suficientes para superar el estiaje, por lo tanto es inminente el ingreso nuevamente a los apagones. Es inminente, o sea, tenemos ese riesgo real. Sí, tenemos ese riesgo real porque ya el SENACE hace unos meses atrás indicó que había un déficit de potencia de alrededor de 1000 megavatios. Entonces, con la barcaza que se va a instalar en las próximas semanas, apenas son 110 megavatios, situación que no es suficiente. Claro que Selec ha anunciado que va a instalar, todavía la cifra tampoco la clarifican, entre 200 y 300 megavatios de generación con motores de combustión interna en tierra en subestaciones de la costa, pero todavía no se ha anunciado si esos procesos ya han sido lanzados, adjudicados, el tiempo de instalación de estas obras, que no solamente es instalar los motores, sino toda una infraestructura petrolera en donde tenga tanques de contención para estos hidrocarburos. Oiga, ¿y qué pasa con el tema de la famosa barcaza que supuestamente está viniendo? Esta polémica por el contrato, las declaraciones de la semana anterior del ministro de Transporte y Obras Públicas que estuvo encargado de la cartera de energía. ¿La barcaza puede ser o no una solución por lo menos temporal? A ver, la barcaza es una inyección de morfina para un paciente oncológico que está grave y tiene muchas dolencias. Es decir, esta barcaza ayudará en algo, y lo que anuncia el ministro Luque es para indicar que ha habido alguna gestión, para indicar que se ha hecho algo, pero eso no es suficiente. Ya en meses anteriores de que ocurriera esta desgracia, ya se le indicó al personal técnico del presidente las opciones que había a través de barcazas nucleares para de alguna manera paliar esta crisis, mientras de manera paralela se inicia urgentemente la construcción de los proyectos hidroeléctricos, de centrales nucleares en tierra, de centrales a carbón. Pero lamentablemente el personal, los asesores que le rodean al presidente prácticamente impiden que esta información llegue, y el presidente toma decisiones equivocadas, como es la ratificación de algunos funcionarios que han venido dándose las vueltas por las instituciones del sector eléctrico durante los últimos 10 y 20 años. O sea, estos funcionarios siguen siendo parte del sector. Pero por supuesto, recordemos que el gerente de Selec fue parte del equipo de trabajo. ¿El señor Uquillas o el actual? El actual fue parte me estoy refiriendo a Fabián Calero. Fabián Calero fue parte del equipo de trabajo de Gonzalo Uquillas, y él ha indicado que estaba en un área de planificación, pero al estar en un área de planificación no solamente es cuestión de hacer trabajo de escritorio y de papeles. ¿Dónde está la gestión para
conseguir más recursos y el inicio de la ejecución de las obras que tanto el país lo necesita. Entonces son corresponsables de esta catástrofe. Desde el año 2016 que se construyó Coca-Cola Sinclair, ninguno de los gobiernos, tanto de Moreno, de Lasso ni el actual, han iniciado la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos de energía firme, porque la energía solar, la energía eólica, estamos dependiendo de eventos meteorológicos que son intermitentes y que solamente tenemos pocas horas al día, cuando el país, para el desarrollo económico, lo que necesita es energía firme, permanente, para apalear esta grave crisis y la voraz demanda de 450 megavatios anuales, lo cual está proyectado que para el 2025 al menos tengamos 5.000 megavatios de demanda pico, lo cual es insuficiente con el parque térmico, con todas las centrales hidroeléctricas que tenemos. Así que seguiremos desperdiciando los recursos, seguiremos quemando combustibles fósiles y sobre todo le seguiremos dando a Colombia 281 millones de dólares por importaciones que hubo en el año 2023. Este valor de 281 millones de dólares hubiese servido tranquilamente para construir una central de 140 megavatios, lo cual hubiese ayudado mucho a la escuálida economía del Ecuador. ¿Cuál es o cómo ha sido la evolución de la situación eléctrica en los últimos años? Entiendo que usted tiene una data que nos puede un poquito graficar cómo ha evolucionado justamente este panorama que nos ha llevado a esta situación tan crítica, Santiago. Sebastián, perdón. Sí, gracias. Bueno, en el año 2016, cuando entra en operación Coca-Cola Sinclair, prácticamente el Ecuador tenía un crecimiento anual de la demanda de alrededor de 300 megavatios. Eso significaba que desde el año 2016 aproximadamente se podría surtir unos 5 años más de energía sin tener que depender de importaciones de energía u otro tipo de fuentes. Entonces, al momento que se terminó el 2016, cada gobierno al menos debe inaugurar entre 300 y 500 megavatios por año de proyectos de energía firme. Es decir, que todas esas centrales eólicas y solares lamentablemente no contribuyen de manera efectiva a solucionar el problema. Entonces, ya en el año 2019, con el inicio del gobierno de Moreno, lamentablemente nunca se presentaron ningunos proyectos y ahí es cuando entra la gestión de Gonzalo Urquillas de Nacelec, en donde prácticamente se han pasado con un portafolio, dicen ellos, de proyectos y anuncian cantidades exorbitantes que solamente están en papel. Pero el plan maestro de electrificación, lamentablemente, ante estos incumplimientos, no solamente en generación, sino en transmisión, subestaciones, han hecho que este plan sea caduco y se deba renovar y pensar en nuevas fuentes de generación que sean mucho más baratas que quemar combustibles fósiles. Me estoy refiriendo a las centrales nucleares que pueden brindar energía firme y permanente para una solución definitiva. Adicional, otras fuentes energéticas son las centrales a carbón, ya que este recurso natural lo poseen muchos países, incluido nuestro vecino Colombia, y es mucho más barato, se podría generar a 7.5 centavos el kilovatio hora cuando la empresa distribuidora los vendía a 9. Mientras que otras centrales como esta barcaza o los motores que están intentando instalar tiene un costo de 19 centavos el kilovatio hora, es decir, el sector eléctrico continúa a pérdida. Y lamentablemente ha habido opiniones de algunos actores políticos en las que se debe inclusive hacer una importación de gas. Recordemos que el mercado de gas natural en el mundo es tremendamente variable y mientras el buque se está transportando por alta mar, estos precios pueden variar y cuya fluctuación puede afectar mucho más la economía del país. Lo que sí se tiene que hacer es aprovechar y optimizar la explotación del campo Amistad para aprovechar la máxima capacidad del ciclo combinado de la central Termogás Machala, pero lamentablemente la falta de conocimiento de los asesores del gobierno no permiten desarrollar estos nuevos proyectos que prácticamente sería una revolución para el Ecuador. Correcto, doctor. Correcto, ingeniero. Ahora,
el tema es que usted también planteaba la necesidad de ir allanando el camino y abriendo trocha para retomar la construcción de proyectos de generación que estaban en el plan maestro que quedó de lado. ¿Habrá tiempo, habrá recursos, habrá interés del sector privado? No sé si la ley que está vigente desde principios de año, que es la ley esta de competitividad energética, abre el camino para justamente proyectar la participación del sector privado. ¿Cómo le ve usted? A ver, esta ley fue hecha por políticos, para políticos y para discursos, pero no para solucionar los verdaderos problemas, porque hay una limitación de alrededor de que los privados pueden realizar proyectos de 10 megavatios cuando hay un déficit de 1000. Es decir, tendrían que haber 100 privados que hagan eso de manera simultánea. Esa es una situación imposible. ¿Por qué los privados no se interesan en invertir en el Ecuador? Porque no hay la seguridad jurídica, porque no hay la estabilidad política, porque no pueden dialogar con los técnicos que conozcan a fondo del tema, porque la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la LOSPE, no permite este tipo de inversiones, sino que prácticamente todo obliga a que el Estado lo realice. Y lo más grave de todo, el tema de la corrupción. O sea, ningún privado se va a arriesgar a invertir en un paciente que prácticamente tiene una metástasis, y mientras no se extraigan esos tumores, lamentablemente estamos en un círculo vicioso. O sea, lo que usted nos está diciendo, Sebastián, es que en este momento, y pese a la legislación que está vigente desde inicios de año, el Ecuador no es atractivo para inversores privados, nacionales o extranjeros, sobre todo en el ámbito energético. Exactamente, no es atractivo por las razones que he acabado de mencionar, y si es que el próximo gobierno, o si se reelige este gobierno o cualquiera de los candidatos, precandidatos, no tienen un plan estructurado con un sustento técnico, con un modelo matemático y financiero de cómo van a realizar estas obras, lamentablemente les están engañando a la ciudadanía. Pienso que después del tema de seguridad, uno de los temas neurálgicos que debe tomar el interés de la ciudadanía es el tema energético, porque este es el pilar principal para el desarrollo económico del país. Entonces, si en este momento el Ecuador está sufriendo una fuerte recesión económica, con los apagones y con estos problemas que son cíclicos, lamentablemente vamos a caer en una profunda y vamos a tocar fondo. Y ese tocar fondo, ¿usted le ve en el cortísimo plazo, Sebastián? Bueno, ya se ha tocado fondo en la SELEC, en medios de comunicación, Azuayos, salió la renuncia del sexto gerente de Selexur, precisamente por el autoritarismo y muchos otros actitudes displicentes de parte de la gerencia general de SELEC. Entonces, los trabajadores y quienes han sostenido verdaderamente a la SELEC prácticamente se encuentran en el abandono porque no tienen el liderazgo de una persona que sienta y tenga empatía con los trabajadores y sobre todo tenga el conocimiento técnico en campo, porque no necesariamente estos problemas se los resuelve solamente en el escritorio. El problema también, me imagino, es que el Estado central no tiene plata, o sea, no hay recursos, al menos eso es lo que nos han dicho, para hacer lo básico en las carreteras de la red estatal, no hay recursos para invertir en los sectores más prioritarios como salud, no hay recursos para invertir en el sector eléctrico, Sebastián. Hace un muy buen diagnóstico, Fabricio, pero los ingenieros brindamos soluciones, y la solución efectiva para paliar este problema es la vía de la concesión. Se ha venido hablando desde hace muchos años atrás y vienen repitiendo sobre el proyecto Santiago, sobre el proyecto Cardenillo, ingentes cantidades de inversión económica, pero si el Estado no tiene el dinero luego de hacer las reformas necesarias a la ley LOSPE, la ley esta eléctrica, y las regulaciones que emite la ARCER, posteriormente el Estado puede ofertar al mejor precio a los inversionistas previo al cumplimiento de los requisitos y el diagnóstico que hicimos anteriormente. Entonces, cuando los inversionistas tengan esta seguridad,
estoy seguro que tienen ávidos clientes de demanda de energía eléctrica. El sector productivo, el sector industrial, el sector camaronero, el sector automotriz. O sea, hay muchos sectores que realmente necesitan de energía eléctrica. Se han dedicado a hablar sobre el tema de electromovilidad, lo cual me parece absolutamente valioso. Pero si no hay la energía eléctrica, ese proyecto está condenado al fracaso, así como el de las cocinas eléctricas de inducción que hubo en el gobierno antepasado. Entonces, esto significa que primero debemos atender el problema de raíz. Lamentablemente, este paciente oncológico que tiene un carcinoma pulmonar continúa fumando, es decir, no sale de ese vicio que es designar a funcionarios que estuvieron en gobiernos anteriores y que no tienen el conocimiento para resolver de manera efectiva este grave problema. ¿Cómo le ve usted al nuevo ministro? Estuvimos un par de meses sin ministro titular luego de la salida de Andrea Robo, pero el señor Goncalves asumió hace un par de semanas la cartera de energía. ¿Cómo le ve usted? Bueno, no tengo el gusto yo de conocerle al ministro, sé que es un economista, pero el ministerio, al menos yo veo que son tres grandes frentes técnicos, eminentemente técnicos, que muy difícilmente una persona los va a poder cubrir, porque no existe un ingeniero en minas y petróleos que a su vez sepa de temas de geología y que a su vez sea un ingeniero eléctrico o un ingeniero mecánico. Entonces, es muy complejo poder manejar una estructura tan grande. Para eso existen los viceministros, que al menos sí deberían tener la especialización técnica, deberían ser ingenieros, o sea, de preferencia que tengan experiencia, pero sobre todo que ya tengan una trayectoria y vengan desde el sector de los trabajadores, porque los trabajadores saben cuáles son las verdaderas necesidades y que esta gente haya estado acostumbrada a hacer obras, a ejecutar obras, no solamente en papel, sino ya directamente estar en una trayectoria de territorio. Entonces, si el ministro lamentablemente no tiene ya un plan definido de trabajo, pues será una persona más que pase, como han pasado muchos ministros de ingrata recordación, como el ministro Santos Alvite, quien pedía a Dios que llueva para que esta situación se palee. Entonces eso lamentablemente deja desear mucho de qué funcionarios son designados. La ciudadanía no puede elegir a gerentes ni a ministros, eso es una decisión del presidente de la República, pero si el presidente de la República no tiene el equipo técnico, no tiene la gente y se deja engañar por la gente que sigue rondando los ministerios y estas instituciones, pues tendrá un grave costo político que el presidente haya confiado en estas personas. Entonces, le va a pasar una factura muy dura. Ya cuando hubo los apagones, cuando a partir del 17 de abril, hubo un error más del presidente porque le asesoran mal. Entonces él indicó que aproximadamente con ese subsidio de la planilla de luz, de alrededor del 50% eran, me parece que un subsidio de $40 millones. Yo con esos $40 millones hubiese construido una central de 20 megavatios. Claro. Y hubiese generado más fuentes de empleo, y hubiese sido un signo, al menos para inaugurar una obra, o por lo menos iniciar una obra. Pero la gente no se le puede regalar las cosas, sino que hay que enseñarle a trabajar, en este caso, a darle las fuentes de trabajo, y al menos el inicio de esta pequeña central hidroeléctrica de apenas 20 megavatios con ese subsidio, por lo menos hubiese creado unas 1000 fuentes de trabajo de manera directa e indirecta. Sí, realmente es muy complejo. Y con esto cierro en 30 segunditos. Fue un error, dada la naturaleza del sector, fue un error el haber eliminado el Ministerio de Electricidad, porque recordemos que teníamos Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Electricidad, Ministerio de Minería. Y todas estas instituciones se unificaron, se fusionaron en una sola, que es el actual Ministerio de Energía y Minas. ¿Fue un error hacerlo? Fue un craso error porque lamentablemente la estructura del Estado es demasiado grande y las funciones que está cumpliendo el Ministerio de Electricidad están siendo duplicadas por otras instituciones públicas y empresas. Entonces,
si no existe una reingeniería y una optimización de los recursos y un claro objetivo de lo que tiene que hacer cada uno. Lamentablemente estos ministerios se han convertido en cuota política, así como las gerencias de las empresas, en donde prácticamente quieren satisfacer los intereses particulares de determinados contratistas y de gente que lamentablemente le está hundiendo al sector eléctrico. Correcto. Quiero agradecerle por el tiempo y por la gentileza y por estos aportes. Por cierto, le envío un abrazo a Patricio Espíndola, que le saluda, dice un saludo cordial para Sebastián. Con esa seriedad, firmeza y profesionalismo hay que decirle al país en todos los temas urgentes. Gracias, Sebastián, por el tiempo. Un cariñoso abrazo, Fabricio, y a toda su maravillosa radio audiencia, que lo respetamos y lo queremos mucho. Correcto, muchas gracias a usted y gracias por conectarse en esta entrevista. A Sebastián Rivadeneira, especialista en el sector eléctrico. Panorámica nada alentadora la que tenemos en el ámbito eléctrico en nuestro país. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.